Bienvenidos a un nuevo episodio de Madcap Emulsión. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Ginés, que es árbitro de la Federación de Fútbol de Madrid. Encantada de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, encantado de estar también aquí con Mazcap. Bueno, pues a nosotros nos surgen un par de preguntas que a ver si nos puedes ir dando un poco de luz en el asunto, que es, primero de todo, ¿cómo llegaste a ser árbitro? Pues mira, con 14 años Ujú. yo era jugador de fútbol y me acuerdo, era portero. Hubo un partido que me metieron un gol de falta y al caer al suelo me di con la esquina de la portería y me hice sangre. Y mientras me estaban atendiendo, el árbitro pues se preocupó mucho por mí y pues es verdad que era una herida aparatosa y estuvimos un rato hablando. Y me acuerdo que le dije, oye, ¿puedo ir al final del partido a tu vestuario que te quiero preguntar alguna cosita? Y le pregunté, oye, ¿qué hay que hacer para ser árbitro? ¿Con 14 años puedo o no puedo? La verdad es que me estuvo explicando un poco y hubo una situación curiosa que es que me llevó a casa, porque se El fueron, árbitro te llevó el, a el casa. árbitro me llevó a casa, pues se fueron todos mis compañeros mientras hablábamos, había ido con un compañero que se fue y dije, oye, me he quedado solo y me dijo, no te preocupes, yo te acerco, que además pitaba justo cerquita de mi casa. Y pues estuvimos hablando y dije, oye, este tío qué majo, tal. Y esa misma semana tuve que ir con mi padre porque tenía 14 años. Firmamos todos los papeles que había que rellenar la solicitud. Esto era en mayo más o menos. Y en septiembre pues empezamos el curso para ser árbitros. Ese árbitro que me arbitró llegó a Segunda División B, me lo encontré años después y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y fue un poco pues por seguir conectado al fútbol. Uno cuando va cumpliendo años se da cuenta que no va a llegar a Que a ser lo mejor lo de futbolista ser futbolista profesional no, vamos a nada. buscar un plan B, ¿no? Eso es, va cogiendo conciencia y por no desconectar del fútbol, seguir haciendo deporte los fines de semana, pues encuentras una vía de escape en el arbitraje que la verdad es que mola mucho. Entonces, realmente, ¿con qué edad debutaste como árbitro? Con 15 añitos, me apunté con 14 y entre que pasó el verano, hice el curso que estuvimos como 4 meses haciéndolo, las prácticas y tal, empecé con 15 años. Con 15 años, ¿recuerdas ese primer partido que arbitraste? ¿Tienes el recuerdo? Perfectamente. Cuéntanos. En el campo, fue en el Estadio Virgen de la Torre, en Vallecas, Ujú. que está enfrente de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Y empiezas como todos los árbitros pitando fútbol 7. Me acuerdo hasta la equipación que llevaba, ¿Sí? una equipación granate, que además, bueno, me acompañó mi madre, lógicamente, en los primeros años me llevaba a todos los partidos y, y me acuerdo perfectamente, pité 3 partidos, una mañana de un tiempo malísimo, lloviendo, y ese fue mi debut, que como curiosidad, mi primer partido como árbitro asistente, como linier, también fue en el campo de Virgen de la Torre. O sea, te ha dado suerte ese campo, Nada, tienes eso. como un recuerdo especial de él, Sí, ¿no? sí. Y esa primera mañana, ¿cómo la viviste? ¿Es nervios, no nervios? ¿Qué esperabas? ¿Qué tenías tú en la cabeza de lo que te ibas a encontrar? ¿Fue la realidad? Pues fue un poco sin expectativas, la verdad, porque yo como jugador había jugado fútbol 7, pero hacía ya muchos años, entonces no me acordaba muy bien, eran partidos muy seguidos, no es como fútbol 11 que juegas un partido o pitas un partido y te tienes que ir a otro campo a pitar otro partido. En fútbol 7 tú vas a un campo y pitas toda la mañana continuada, entonces realmente no te da mucho tiempo a pensar en los posibles errores o aciertos que hayas tenido en un partido porque empiezas ya a pitar el siguiente. Entonces, el fútbol 7 es muy diferente al fútbol 11 y es como más frenético. Y como vas sin expectativas y la mañana te va atropellando, acabé el día y dije, bueno, pues ya nos hemos estrenado. Bueno, pues con esto hemos estrenado mi cartelera y Eso ya es, lo que venga por delante, ¿no? eso es. ¿Recuerdas algún momento así destacado que digas, este momento como árbitro me ha marcado, ya sea para bien o para mal? Pues yo te diría dos. Uno, mi debut en tercera división como Ujú. árbitro asistente fue muy bonito porque fue con amigos. En el arbitraje lo bueno que tiene es que vas haciendo muchos amigos que al final puedes empezar por una cosa o por otra y al final te vas quedando por los amigos que vas haciendo. Y yo tuve la suerte de debutar en tercera división, fue en Parla, campo de césped natural, muy chulo, la verdad, y el hacerlo con amigos, pues es un plus. Y otro momento muy bonito fue el primer año que se estrena en Madrid la categoría Superliga Cadete. Sí. Me tocó pitar el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid
Y, joder, para un árbitro pitar equipos de ese nivel, aunque sea en categoría de fútbol base, pues también es muy especial. Me resulta curioso porque hay muchas veces que tenemos la concepción de que el árbitro asociado como a cosas malas. Y tú tus momentos que has destacado, ninguno tiene que ver con una situación difícil que tuvieses que gestionar. Te has quedado como con los momentos más bonitos de tu carrera. ¿Esto sucede muy a menudo? ¿Crees que tenemos esta concepción de el árbitro asociado a cosas malas? Pues por desgracia, yo en mi caso lo asocio a cosas positivas, pero ha habido muchos árbitros que se han ido quedando por el camino y que lo van dejando porque les ha tocado vivir la cara B del fútbol, pues insultos, desgraciadamente también agresiones, y es verdad que en las últimas temporadas ha habido un repunte de agresividad que se ha notado, pero bueno, yo creo que desde el comité de árbitros nos sentimos muy arropados, se toman acciones contundentes y eso a los que estamos dentro nos ayuda a decir, bueno, yo estoy seguro de ir a un campo que si me pasa algo voy a tener el apoyo de mi Tengo el comité. respaldo. Ojalá no tuviese que pasar, lógicamente, pero por desgracia ocurre y estamos todos en la labor de erradicarlo. Bueno, también quería preguntarte, porque tú cuando empezaste a arbitrar también te cambió un poco la forma de ver la figura del árbitro y el papel que desempeña un árbitro al final, en este caso en el fútbol. ¿Cambiaste tu forma de verlo? Completamente. Vamos, de hecho, te diría que antes de ser árbitro no conocía ningún árbitro del estilo. Tú ves un partido de primera división y jamás me había fijado en quién arbitraba, quién era, qué partido se arbitraba, si lo hacía bien o mal. Yo veía fútbol porque me gustaba, pero no me fijaba en la figura del árbitro. Sí que es verdad que había un árbitro que ha sido muy famoso, que es Iturralde González, Ujú. que me acuerdo de ver vídeos con mi hermano en YouTube porque era muy gracioso, sacaba las tarjetas de una forma muy especial, además era como muy bajito y los jugadores eran mucho más altos y el tío se imponía, tenía autoridad, pero realmente era el único árbitro que conocía con nombre y apellidos. Y a raíz de ser árbitro, pues sí que es verdad que te vas fijando en los árbitros de primera división, pasan a ser modelos, intentas imitarles y a raíz de ahí pues sí que vas fijándote más en la figura arbitral. Y además de fijarte como referentes, tomar referentes y demás, ¿consideras que desde que empezaste en el mundo del arbitraje, la figura del árbitro cobra como más importancia para ti dentro del juego? Quiero explicarme que a lo mejor considerabas antes, a lo mejor como jugador, que el árbitro hay veces que fastidia, que vaya decisión, otro error, como esa concepción negativa y desde que eres árbitro dices, oye, que no pasa nada, que errores tenemos Ujú. todos, que somos humanos, ¿eso también ha cambiado en ti? Realmente yo cuando veía los partidos, o sea, yo no era una persona que me quejase del árbitro, decir, joder, pues este árbitro ha pitado un penalti que no era, quiere fastidiar a este equipo y tal. Pero luego es verdad que cuando estás dentro te das cuenta de verdad que el árbitro, o sea, que tú vas a un partido y lo que quieres es hacerlo bien, acertar, y al final lo decimos todos. Nosotros no queremos ser protagonistas, queremos ir a un campo y lo mejor que nos puede pasar es que te vayas, Y no haya se hable del ganado quien haya árbitro. ganado y nadie se acuerde de ti. Te das la mano con los dos equipos, te duchas y a casa tan tranquilo. También queríamos preguntarte con las situaciones de estrés que se viven muchas veces dentro de un terreno de juego y en categorías un poco ya que los niños empiezan a ser mayores, hay alguna que otra personalidad un poco más destacada o más pronunciada, ¿cómo gestionas esos momentos de estrés? ¿Tienes algún truco? Pues es una buena pregunta. Ahí es verdad que ahí siempre hay algún jugador que destaca, que tiene el liderazgo sobre sus compañeros. Y yo creo que una de nuestras labores como árbitros es saber identificar pues qué jugadores te pueden ayudar a controlar el partido y trabajarlo desde el primer minuto de partido. Pues hablar con ellos, si necesitas explicarle alguna decisión, hacerlo tranquilamente, que ellos noten que se puede dialogar contigo. Tampoco vas a tener un diálogo en el campo de un podcast como hoy, Sí, pero, no hace pero falta una explicación de 10 eso minutos, es, pero pero que entiendan tu decisión eso para que es. tampoco te la cuestionen en Y ni exceso. siquiera tienes que convencerle, es Ya. decir, no le tienes que explicar tu decisión y que diga, ah, vale, llevas razón, simplemente que se dé cuenta que tú estás ahí para hacer tu trabajo, que no es ni ayudarle ni perjudicarle, sino tomar las decisiones que ves y que crees que son correctas. Y con esa labor más o menos, pues vas evitando situaciones de tensión
que en algún momento pues se llegan a dar, lógicamente, lo vemos en los partidos de primera división y en fútbol base, y ahí pues tienes que intentar mantener un perfil bajo, no hacer, cuando hay un conflicto, no hacer la bola más grande, intentar disolverlo de la mejor manera posible y continuar con el partido. Bueno, ahora te queríamos preguntar por Madcap. ¿Qué crees que significa para los árbitros pitar un torneo como Ujú. Madcap, que al final es un torneo internacional en estas 4 ediciones, 49 países representados? ¿Qué crees que piensan los árbitros que han tenido la oportunidad de pitar Madcap? Pues para nosotros es una oportunidad muy chula, porque al final realmente muchos de nosotros no vamos a llegar a primera división tampoco, ni vamos a pitar Champions, ni vamos a pitar un mundial, que al final es la oportunidad que puedes tener de pitar equipos internacionales. Entonces, pues también es bonito, pues venir y pitar un partido de un equipo de México contra un equipo de Filipinas. Es una experiencia muy chula. Más allá del nivel deportivo, a nivel cultural, pues también es una experiencia para nosotros. Es una experiencia enriquecedora, Sí, ¿no? y tener que hablar en inglés. ¿Qué tal lleváis esa parte? Bien, yo sé que cuando, o sea, en categorías más altas, mis compañeros también tienen examen de idiomas, ya sobre todo cuando se acercan a esa parte más profesional. Nosotros en fútbol base, como solamente pitamos equipos de Madrid, no lo necesitamos mucho, pero bueno, yo me Pero manejo si hay bien. que chapurretearlo, lo Bien, chapurreteamos, ¿no? yellow card, red card. Las Bien, claves del inglés en el eso. fútbol, que el fútbol es idioma internacional. Eso es. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte del podcast que es el debate semanal, ¿vale? Hemos Vale. hecho una pregunta en la calle que ha sido, ¿qué opinas de la importancia de los árbitros en el fútbol? Primero voy a dejar que me contestes tú y luego Ujú. vamos a ver lo que opinan en la calle. ¿Qué opinas? Yo mi opinión es que debe ser el menos importante. Ujú. Al final los protagonistas son los jugadores. Nosotros, como he dicho, estamos para intentar pasar lo más desapercibidos posible, pero también somos deportistas y creo que esto sí que ha aumentado la concienciación de los propios jugadores con el paso de los años, que es que nosotros pues también nos están evaluando, también nos jugamos subir o bajar de categoría, entonces dentro de que tenemos que ser conscientes de que no estamos ahí para que la gente se fije en nosotros, porque la gente lo que va es a ver fútbol y nosotros no intervenimos, no tiramos a puerta, no sacamos de banda, entonces es un papel importante a la hora de regular el partido y que todo vaya según los cauces de los valores y del deporte, pero cuanto menos se hable de nosotros, yo creo que mucho mejor. Vale, vamos a ver ahora lo que dicen en la calle, porque como todos sabemos, en las últimas temporadas los árbitros sí han sido algo, personajes importantes en nuestro día a día por lo menos en la Liga Española. Vale. Bueno, es importante que alguien mantenga el orden, pero bueno, yo que por ejemplo he hecho rugby, el respeto es muy... o sea, no hay respeto ahí. O sea, cualquier persona coge y le chilla al árbitro como si fuera un niño pequeño. Sí, me parece un poquito mal. Es importante que haya alguien que medie cuando hay mucha adrenalina. Puedes irte de las manos y que haya alguien que te pare los pies y te ponga los pies en la tierra, pues bien. Son importantes para dirigir el partido, si no sería un caos. No, a veces es necesario el VAR para ver en claridad las dudas que pueda haber. Los critican con justicia porque critican cuando se equivocan, pero claro, ¿quién no se equivoca en esta vida, no sabes? Creo que son imprescindibles, que sean neutrales. ¿Crees que la gente a lo mejor se sobrepasa con ellos? Sí, creo que sí. Ellos en el campo son una autoridad, no tienen por qué rebatir lo que luego, oye, que se vea si llevan razón o no, pero de momento ellos son la autoridad en el campo. Súper importante porque son los que van a ir viendo que se esté cumpliendo con todas las normas, con las reglas. Bueno, imagino que alguien tendrá que estar ahí para controlar y que lo más difícil será ser imparcial y ver todo. Pero bueno, también entiendo que la inteligencia artificial y demás tiene que ayudar y colaborar. Es importante, sí, pero también son humanos, se les machaca mucho. Yo veo mucha diferencia entre rugby y fútbol, que hay un respeto al señor, que es que no le puedes hablar, o le habla el capitán o te echa. Bueno, ¿qué opinas de lo que se ha dicho en la calle? Sorprendido. Sorprendido te No ha hayas, ¿no? habido ninguna crítica destructiva.